Bien, tengan todos, bueno, que no tenemos mucha asistencia todavía, pero tengan buenas tardes. Espero que me puedan escuchar, porque vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Tengo solamente a Ernesto y a Cornelia Esther. Ahorita se acaba de conectar Ernesto. Bien, pregunto, ¿pueden escucharme? Hola. Sí, escúchale. Okay. Perfecto. Bien, entonces vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Y no vamos a estar mucho tiempo en la sesión porque la actividad que se ha preparado para hoy es una actividad individual, es una actividad de aprendizaje que ustedes la van a hacer, digamos, siempre durante el tiempo de la sesión, pero no necesariamente conectados a la plataforma de Zoom. De hecho, ahorita estoy en un lugar diferente, no estoy desde la casa como lo suelo hacer, sino desde la universidad. Y resulta que aquí a veces la conexión por el lugar en el que me encuentro no es muy buena. Lo más probable es de que comience a fallar. Así que ahí me avisan si experimentan dificultades para poder escuchar o ver. En todo caso, y como siempre, me gustaría comenzar, como siempre, ¿no? Preguntándoles si ustedes tienen alguna pregunta relacionada con los contenidos de esta semana. O, si fuera el caso, relacionada con contenidos anteriores. Porque recuerden que este proceso de aprendizaje es un proceso autónomo que debe ser ejecutado pues, por cada uno de ustedes, a veces en forma individual, a veces en forma colaborativa. Y mi función aquí no es más que de un tutor, de un guía, de alguien que les puede apoyar en la medida en que ustedes lo requieran, en la medida en que ustedes lo necesiten. Pero en principio, yo no debo ni siquiera incidir o interferir en el proceso que es muy propio de cada uno y de cada una de ustedes. De modo que mantengo la pregunta de si tienen alguna duda, algo que no han podido comprender en relación con la audiencia probatoria. Recuerden que Hola, estamos... Sí, le escucho. Dígame. Hola, bueno, sí, muy interesante el tema. Bueno, los recursos complementarios veía y en los artículos también que dice de que si no se presenta ninguna de las partes en la audiencia, pues se suspende y hasta ahí llega el fin del proceso. En este caso, como vimos en la semana pasada, que en la otra audiencia se puede justificar la ausencia. En la audiencia probatoria se puede hacer eso. Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta es con respecto, bueno, estaba leyendo el material y en la parte donde habla acerca de la sentencia, en el último recurso complementario, habla de que dice que la sentencia que impone el término al juicio ordinario en el acto procesal de por medio del cual el tribunal ha conocido el proceso se manifiesta de manera motivada y congruente. Y al final dice que si no, con la finalidad de resolver el conflicto. Entonces me llamaba la atención que dice que si no el conflicto jurídico que se enfrenta o la deja imprejuzgada. ¿A qué se refiere cuando dice que el juez deja eso imprejuzgada? Esa parte me llamó la atención. Entonces esas serían mis dos preguntas, Liz. Muy bien. Ese término a mí también me llama la atención, pero vamos a asumir, comenzando con la segunda pregunta que usted ha formulado, que estamos en presencia de una sentencia que también es conocida como sentencia inhibitoria. Inhibitoria viene de inhibir, viene de no hacer
aquello que estaba supuesto a hacer. Una sentencia inhibitoria es una que no resuelve el fondo del asunto, es decir, no satisface la pretensión contenida en la demanda, ni la resistencia, o a lo mejor sí, pero no la resistencia de fondo, sino más bien resistencias colaterales o que no tienen que ver con el fondo de la cuestión debatida, sino que podría ser con la forma, con algún defecto o vicio en el procedimiento que inhibe o impide al juez que se pronuncie sobre la pretensión, es decir, sobre el fondo del asunto, el tema decidendo. Ahora, en cuanto a la primera interrogante que usted hacía, pues por supuesto que sí. Es decir, hay un aforismo, hay un principio rector en materia de sanciones procesales y se enuncia así: al impedido con justa causa no le corre término. Significa que si a mí me dan un plazo, me dan un periodo de tiempo o un término para ejecutar dentro de él alguna actividad procesal, o en el caso de las audiencias para comparecer al final de ese término a una audiencia, pero resulta que a mí se me impidió asistir o comparecer por una causa justificada, entonces, en aplicación de ese principio rector de que al impedido con justa causa no le corre término, entonces vamos a entender que hay una causa que justifica o que explica o que motiva la no comparecencia. Por eso, el autor que explica estos tópicos en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, dice que al igual que en la audiencia preparatoria, si la parte que no compareció puede justificar, puede acreditar, puede probar que no fue porque se le olvidó o porque, qué sé yo, optó por no ir. No, si él puede probar que hubo una causa justificada, como por ejemplo una enfermedad repentina que tuvo, un accidente, o de repente llegaron y lo capturaron, o cualquier otra razón que explique y justifique la incomparecencia, entonces no tiene por qué darse ese efecto, no tiene por qué darse esa consecuencia jurídica de, en el caso de que no comparezca ninguno de los dos, que el proceso se termine, o en el caso de que no compareció uno de ellos, que la audiencia se haya realizado en su ausencia, es decir, sin su presencia. Entonces, lo que se aconseja para garantizar el debido proceso y el derecho de audiencia, de defensa y de contradicción que todos tenemos como ciudadanos, como parte dentro de un proceso. Entonces, lo que se recomienda es que antes de tomar una decisión que limite o restrinja derechos, que el tribunal aperture un espacio y posibilite o dé la oportunidad de justificar antes de tomar la decisión. Ahora, algunos tribunales, porque miren, hay de todo en la viña, hoy más que nunca, hay de todo en la viña. Es decir, los cabezas de los tribunales no necesariamente todos piensan igual, no necesariamente. Y quizás eso está bien. Pero hay algunos jueces que si no está literalmente consignado, no lo hacen, olvidando que aquello que no esté expresamente consignado, pues para eso están los principios rectores. Y en virtud de los principios, perfectamente se pueden integrar los procedimientos y por analogía, por lógica, por sentido común y por justicia y equidad,
pues, aplicar en algunas situaciones no previstas aquello que sí está previsto. Eso es muy sencillo. Se trata de integrar el derecho, integrar las normas y así llenar cualquier laguna o vacío que pueda existir. Pero habrá jueces, repito, que no lo entienden así y que por ende podrían a rajatabla, no vinieron, declárase cerrado. No vino, pues hagamos la audiencia sin su presencia. Y ni modo, se perdió la oportunidad de hacer lo que pudiera haber hecho de haber venido. No es mi culpa, no vino, no vino. Sin pensar que detrás de esa incomparecencia podría existir una causa justificada. Entonces es importante, repito, que atendiendo los principios de defensa, de audiencia, de contradicción, de bilateralidad y pues, de justicia, ¿no? Y también eso de que al impedido con justa causa no le corre término, que el tribunal antes de decidir esa consecuencia negativa y perjudicial para la parte que no compareció, que le dé la oportunidad de poder justificar su inasistencia. Okay. ¿Alguna otra pregunta que deseen formular? Sí, yo siempre. Sí, dígame. En los recursos complementarios también acerca de, bueno, nos mandó a leer lo de los artículos, ¿verdad? Ahí habla en el artículo 404 acerca de cuándo se realiza la prueba separadamente al acto de la audiencia probatoria. Esto, o sea, ¿cómo es? ¿A qué se refiere? Es que hay algunos medios probatorios que podrían, por alguna circunstancia especial o por su propia naturaleza, no poderse celebrar en la audiencia, en la sala de audiencias preparada al efecto en el centro judicial o en el tribunal. El ejemplo más típico es el reconocimiento judicial de un inmueble. Es decir, se ha pedido como medio probatorio que el juez se traslade a un inmueble para poder verlo, para hacer un reconocimiento o lo que antes se le llamaba inspección. Entonces, por su naturaleza, no podría allí en el juzgado. Sí se podría, vaya, estamos en la audiencia, empezó a las 8, ya son las 10, ok, hoy vamos al reconocimiento judicial, entonces nos desplazamos. No, eso no es práctico. Entonces lo que se sugiere y se recomienda encarecidamente es que ese reconocimiento judicial de ese inmueble se haga antes de la audiencia probatoria, lo que significa fuera de la audiencia probatoria. Ese sería como un primer ejemplo de una prueba que no se puede realizar en la audiencia y por ende se recomienda que se haga antes, porque haciéndose antes, el día de la audiencia probatoria, ya ese medio probatorio ya está realizado, ya se practicó y ya se puede utilizar dentro de la audiencia en la parte relacionada con los alegatos. Cuando el abogado expone su caso y la manera en que lo probó con las distintas pruebas. Entonces eso es lo que se recomienda. Y el otro ejemplo es cuando un perito o un testigo o alguna de las partes cuya declaración se ha ofrecido, le resulta imposible llegar a la sala de audiencias por enfermedad principalmente o por la condición en la que se encuentra. Imagínese un testigo cuya edad sea 88, 90 años de edad, un anciano prácticamente, que a lo mejor tiene lucidez mental, pero no movilidad física. Y entonces la misma parte dice, señor juez, el testigo que estoy proponiendo tiene 90, 88, 85 y resulta que él está en una silla de ruedas y bueno, no se puede desplazar con facilidad o él está en la cama, pues, pero él tiene lucidez mental como para poder declarar. Entonces son casos excepcionales en donde se justifica que el tribunal se mueva
es lo que se conoce como declaración domiciliar. Es decir, que se mueva al domicilio del testigo, del perito o de la parte, a fin de que esa declaración se tome no en la audiencia, sino antes de ella, igual que en el caso del reconocimiento. Se recomienda que los medios probatorios que no se puedan producir en la audiencia que se haga antes. Pero esa es recomendación. De repente podría no ser viable y podría ser después, pero es un poco más raro que se haga después y menos aconsejable. Pero igual se podría hacer después. Pero por ahí anda más o menos la explicación en cuanto a esos medios probatorios que se realizan fuera de la audiencia. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Está bien. De hecho, le felicito porque esa es la idea. Esa es la idea. Uno lee los materiales, de repente le queda alguna duda, entonces uno la anota por ahí. Y el día de la videoconferencia, pues dice, bueno, yo tengo esta pregunta o estas preguntas. Y la idea es esa, que las puedan formular y que yo las pueda resolver en la medida de lo posible. Así que sí me gustaría que también los demás pudieran participar y hacer preguntas, especialmente, porque de acuerdo con la calendarización o con el programa que teníamos, y quiero ver si no me dejan mentir, estamos en la semana 10, y quiero ver si puedo compartir pantalla. Vamos a ver. Aquí está. Sí. Ok. Bueno, ahora estamos diferentes. Pero bueno, aquí estamos. Buenas tardes, Lic. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí. Es referente a la audiencia probatoria. Parece que viene el documento, en los documentos que estaba revisando, que como que no habían alegatos iniciales. En eso yo tenía una duda. Ok, muy bien. Le escucho. Hola. Referente a los alegatos iniciales. Según viene el documento, como que se establecía que no hay alegatos iniciales en la audiencia probatoria. Mire, a eso iba. En la actividad de evaluación se habló de un taller de análisis sobre cómo desarrollar e intervenir en una audiencia probatoria. Esto es como una preparación para lo que viene más adelante, ya que ustedes van a tener que trabajar también en una audiencia probatoria simulada para poder de alguna manera familiarizarse con lo que se realiza dentro de ella. Entonces, para este día, como actividad de evaluación, pero no sumativa, sino formativa, estaba precisamente este taller de análisis sobre cómo desarrollar e intervenir en una audiencia. Y aquí están las cuestiones que, además de leer los artículos pertinentes en el código, ustedes tendrían que comentar hoy. En el rol de juez, proponga cómo debe aperturar y conducir la audiencia probatoria. Es decir, después de leer los artículos correspondientes, y suponiendo, imagínense hoy con esta conmoción que hay, suponiendo que de repente a usted le dicen, vaya, a usted le va a tocar ser juez, lo civil y mercantil. Usted se queda, ok, bien, pero otra vez, en su rol como juez, ¿cómo debe aperturar y conducir una audiencia probatoria? Esta es una de las cuestiones con las que ustedes
deben trabajar a partir de la lectura que se haga de las disposiciones legales. Luego dice, en el rol de abogado, ya sea de la parte demandante o de la parte demandada, analizar si es procedente exponer alegatos judiciales, dado que no están contemplados para el caso de la audiencia probatoria. Aquí se está dando ya en el mismo planteamiento de la cuestión como un hecho cierto que los alegatos iniciales no están contemplados para la audiencia probatoria. En otras palabras, después de leer los artículos que desarrollan legalmente la audiencia probatoria, ustedes se van a dar cuenta que nada se dice con respecto a los alegatos iniciales. Entonces, la idea de este taller de análisis es que de ustedes salga esta respuesta. ¿Será procedente exponer alegatos iniciales? ¿Será, como quien dice, útil? ¿Sería bueno? ¿Sería conveniente? Aunque la ley no lo diga, que un juez le permita a las partes hacer como una especie de introducción de su caso, exponer la teoría de su caso, como se hace en las vistas públicas en materia penal, en donde una parte de la estructura de la audiencia o de la vista pública es precisamente los alegatos de apertura, los alegatos iniciales, donde tanto fiscalía o querella como la defensa exponen al principio de la audiencia qué es lo que ellos prometen que van a poder probar, incluso qué es lo que van a pedir al final como consecuencia de las pruebas que han producido. Entonces, como les repito, en este taller la idea es que ustedes puedan hacer este aporte. ¿Les parece que sería bueno o está bien así como está el código, que no los conté? Y luego, la tercera cuestión, ¿cómo debe emitir el fallo in voce? Esto equivale a verbalmente, es decir, de viva voz, in voce. ¿Cómo debe emitir el fallo el juzgador? Entonces, las cuestiones planteadas, que solamente son 3, se las desarrollará brevemente en un cuestionario habilitado al efecto. Búscalo en evaluaciones como taller de análisis, audiencia probatoria. Y en la videoconferencia deberás tener una participación activa en relación a estos asuntos. Ese era como el esquema de esta semana. Esto no tiene una fecha límite de entrega, lo pueden trabajar después, no hay ningún problema. Pero sí hay algunos criterios de evaluación formativa, como lo son, demuestra participación activa, proponiendo comentarios e integrándose a los comentarios de los demás. Critica los planteamientos de sus pares, critica pero de manera constructiva, sin insultar, sin ofender, siempre mostrando el debido respeto que requiere la dignidad humana. Critica los planteamientos de sus pares y propone mejores argumentos. Y luego ensaya de manera correcta los distintos roles para intervenir en la audiencia probatoria. Entonces, esto era como la idea de esta sesión de hoy, pero como lo podrán notar, requiere pues una participación activa por parte de ustedes. Bien, si alguno quiere hacer algún comentario en relación con este taller, lo puede hacer ahorita.
Bueno, según lo que estuvimos leyendo en los materiales o los recursos complementarios, bueno, la audiencia preparatoria, como su palabra lo dice, es para poder dar todas aquellas pruebas que se crean pertinentes para poder, bien sea demostrar tanto la parte demandante como la demandada, si uno es culpable o el otro quiere que se le pues, justifique que es inocente o que no es culpable de lo que se le ha imputado, ¿verdad? Y leía también, ¿verdad? Que dice que las partes deben de comparecer en la hora y fecha señalada a la audiencia. Y si no, pues, si fuese el caso, quien no compareciera, decía el material, que el juez, pues, va a dejar como concluida la audiencia, ¿verdad? Como finalizado el proceso. Luego también, una de las actuaciones principales del juez, mencionaba el material que leímos, dice que el juez va a ver las pruebas y va a desechar aquella prueba que considere que no es pertinente o que no le sirve al proceso. Entonces, ese es como lo que hace el juez, ¿verdad? Poder observar, poder ver, analizar si lo que la gente quiere probar va respecto al caso, ¿verdad? O si va fuera de lugar. Entonces, el juez desecha estas pruebas. Entonces, él es el juzgador y claro, ¿verdad? Las partes y tanto el abogado lo que tienen que hacer es demostrar que lo que están haciendo es veraz y pues se tienen que apoyar también, ¿verdad? En este caso de los testigos, de los peritos, en este caso, para poder comprobarle al juez, ¿verdad? Que es cierto. Entonces, leía también, ¿verdad? Bueno, en eso fue en otro material, que por ejemplo, el sistema judicial, hay un montón de elementos que se utilizan y yo veía ahí, ¿verdad? Por ejemplo, los fotógrafos, yo me sorprendí cuando leí este material porque ahí menciona, ¿verdad? Varios elementos o varias personas con profesiones que yo ni me imaginaba que son parte de un proceso. Entonces me llamaba la atención eso, ¿verdad? Y pues ahí mencionaba las pruebas que se pueden utilizar, ¿verdad? Eso yo lo leí en relación al área penal, ¿verdad? Pero considero que algunas cosas de esas pues sirven también, imagínense, cuestiones de firma, cómo van a probar si es verdad que la compraventa la firmó o no la firmó el vendedor, si no hubo algo ilícito. Entonces los peritos o creo que se llaman, la prueba, ¿cómo se llama? Se me olvida, pero, o sea, necesitan, ¿verdad?, comprobar todo aquello que considere pertinente para poder ganar el caso o viceversa, ¿verdad? La otra parte necesita probar, ¿verdad?, dónde estuvo ese día, qué estaba haciendo, si es cierto lo que se le está acusando, o si en el contrato que se hizo, pues uno actuó de mala fe y el otro no. Entonces, y el juez al final es quien va a determinar, ¿verdad?, si en verdad probó su inocencia o el otro pues es culpable o no. Eso fue lo que yo pude entender acerca de la audiencia probatoria. Okay. Gracias. Gracias por compartir. Si alguien más desea intervenir, podría también hacerlo, ¿verdad? Podría tal vez hacer referencia a los planteamientos que acabamos de escuchar y quizás hasta proponer argumentación un poco mejor. ¿Alguien más se anima? Buenas, Lick. Hola. Adelante, Lázaro. Buenas tardes, un placer saludarlo, Lick. Gracias, Iván. Sí, solo quería consultarle referente a la prueba. Como en la audiencia preparatoria, esta se tiene que anunciar, ¿verdad? Para que quede fijada. En cuanto a qué tipo de prueba se puede, digamos, el juez en ese momento, como anticipar, digamos. ¿Qué tipo de prueba se podría anticipar que no puede esperar la audiencia probatoria, sino que tiene que en ese momento producirse? Bien. Esa sería mi consulta, Lick. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjese que en teoría, la audiencia preparatoria no es para eso, ¿verdad? En teoría. De hecho, hasta los nombres que se le han dado
a estas dos audiencias son ilustrativas de su propósito principal. Preparatoria, preparar la audiencia probatoria. Y probatoria, probar. Sin embargo, como no hay reglas sin excepción, ya que precisamente la excepción confirma la regla, podemos encontrar casos muy especiales en donde se puede anticipar la prueba y se puede ofrecer y producir en la audiencia preparatoria. El primer ejemplo que se ocurre es cuando lo que hay que probar no es, digamos, el fondo del asunto, sino que lo que hay que probar es la razón, la validez, el sustento de alguna cuestión incidental que yo he planteado. Y que esa cuestión incidental podría, digamos, entre otros resultados, lograr que el proceso se termine de una vez. Entonces, si esa cuestión incidental requiere prueba, entonces en la audiencia preparatoria se podría proponer y producir. Ese sería como un primer ejemplo. No estamos hablando de la prueba de los hechos contenidos en la demanda y que servirán como fundamento de la decisión de fondo o la decisión final. No. En ese caso estamos hablando de una sentencia interlocutoria, que es aquella que decide un incidente, pero que esa sentencia también tiene que basarse en una prueba producida por las partes en base al principio de disposición. Entonces, y de aportación. Entonces, en ese caso, sí se podría. Y el otro caso es un poco similar al que ya planteé de una prueba producida fuera de la audiencia probatoria, como un reconocimiento en el cual se solicita su práctica con alguna anticipación, porque, por vía de ejemplo, el paso del tiempo podría producir la pérdida de elementos que son indispensables y que si el juez no va de una manera inmediata, pues cuando quiera ir después, ya a lo mejor las huellas, las señales, los indicios ya han desaparecido. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, una prueba que tenga que ver con daños y perjuicios o daños materiales que se han producido en un inmueble, por ejemplo, o en un objeto, y que se hace necesario reconocerlos cuanto antes y no esperar mucho. O también la posibilidad de un testigo que a lo mejor por su avanzada edad o por su estado de salud pudiera, pues, ¿por qué no decirlo?, morir y quedarse sin dar su declaración si se espera a la audiencia probatoria. Entonces, son casos excepcionales en donde podría justificarse la producción anticipada, es decir, fuera de la audiencia probatoria, y si fuera necesario, en la audiencia preparatoria misma, pero que conste, no es la regla. No es la regla ni es usual. O sea, no, yo en lo personal no he visto ningún caso en donde en la audiencia preparatoria se produzca prueba. Bien, con respecto a los planteamientos que hizo la compañera anterior, nomás un par de acotaciones. Usted bien lo dijo cuando mencionaba de que de alguna manera el proceso penal tiene caracteres que son parecidos a los de un proceso civil y mercantil, y estamos totalmente de acuerdo. Hay principios y hay procedimientos que son comunes. Hay, digámoslo así, formas de proceder que se aplican no solo en materia penal y civil, sino también en otras áreas, como la materia de familia o la materia laboral, o la materia administrativa o la constitucional. Recordemos que el Código Procesal Civil y Mercantil es el supletorio
en materia de procedimientos, de tal manera que todos los demás procedimientos que puedan existir, si no tienen trámites especiales señalados en la ley respectiva, entonces supletoriamente se va a aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil, lo que significa que conocer el proceso civil y mercantil en buena medida equivale a conocer los otros tipos de procesos. Miren, en estos materiales de estudio de esta semana, hombre, aquí ustedes pueden encontrar lo que podríamos llamar la llave o la clave para un desempeño muy eficaz de la profesión. Y no importa otra vez el área. Podría ser, yo no descarto la posibilidad de que a usted la materia civil y mercantil no le guste, que lo vea con desagrado, podría ser. Y no lo culpo, no la culpo, está bien. Hay materias que tal vez no nos simpatizan, como decía el Kiko. Pero si usted, digamos, se inclina más por el área penal o por el área de familia, estos conocimientos, estas destrezas, estas habilidades, estos valores le pueden servir para cualquier área de desempeño en el ámbito de las ciencias jurídicas. Es decir, esto le puede servir muchísimo. Así que los invito a que le presten atención y a que las preguntas que yo les he colocado en un cuestionario y el cual van a trabajar ahorita durante la hora que falta, para que termine el bloque, la clase, lo van a trabajar ahí en la plataforma de Canvas. Ahorita mismo yo se los voy a publicar porque ya está hecho, pero no está publicado, para que ustedes puedan comenzar a trabajar. Y se van a fundamentar en recursos complementarios, básicamente en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado de estas páginas 433 y siguientes. Yo creo que no llegué hasta la 461, pero sí se avanzó bastante. Entonces, aquí ustedes pueden descargar el documento, si no lo han hecho, y en base a ese documento, ir contestando las preguntas. ¿Y dónde las van a encontrar las preguntas? Fácil, aquí en evaluaciones. Aquí en evaluaciones. Se vienen aquí y aquí está. Se llama audiencia probatoria cuestionario. Audiencia probatoria cuestionario. Este es el que van a comenzar a trabajar ahorita. Pero antes, y qué bueno que me acordé, antes, aquí mismo, en evaluaciones, yo voy a subir otro documento que se va a llamar auto evaluación. Es decir, vaya, aquí ustedes van a venir, pero yo les voy a poner ahí en el WhatsApp ya cuando esté terminado, porque este sí no lo tengo terminado, ya lo tengo bien avanzado, pero no lo he terminado todavía. Este instrumento es clave para poder yo terminar el proceso de evaluación y que se va a ver reflejado
en las famosas notas, que yo sé que todos están esperando. Pero me falta este instrumento porque hay aspectos que son necesarios de considerar y que yo no tengo acceso a ellos más que a través de la autoevaluación. En otras palabras, yo no puedo medir cabalmente el desempeño o el nivel de dominio que ustedes han alcanzado hasta este momento de las competencias sin este instrumento. Y si bien he tomado un poco de tiempo en prepararlo, a tal grado que ni siquiera lo he terminado todavía, pero ya va a estar entre hoy y mañana, ya va a estar listo para que lo puedan ustedes trabajar. No va a ser no va a tomar mucho tiempo para que lo terminen, pero sí va a requerir de que ustedes sean muy objetivos y muy sinceros al momento de contestar. Entonces, también lo van a trabajar, pero ese no está listo todavía. Por eso no está publicado. Pero el que van a trabajar ahorita es este. Audiencia probatoria, cuestionario. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer y tienen pues 1 hora para poder avanzar con este cuestionario. Y si no la Esa terminamos, era mi duda. Ah, perdón. Sí, le escuchan, le escucho. si no la terminamos, lo íbamos a hacer como aquella Sí, que después. sí, Ok. pero necesito que trabajen ahorita, que no se Ok. vayan a retirar. Pero sí, va a quedar abierto. ¿Qué quería preguntar usted? No, licenciado, era la misma idea. Si no Ajá. lo terminábamos ahora, si lo continuábamos Sí, pero posterior, le repito, quiero que avancen conmigo, ¿verdad? que lo avancemos, ok. Ajá. Pues Y entonces, si lo comienzo ahorita y lo cierro, me queda abierto para sí, continuarlo después. lo que tiene que hacer es no entregarlo. No No entregarlo. entregarlo. Ok, Ajá. no Porque entregar. al entregarlo es de que ya no lo recupera, pero yo la vez pasada hice Eso me una pasó la prueba, otra vez. lo entregó. Sí. Bueno, lo que le recomendaría es que mejor lo trabaje en Word en ese caso. O sea, nomás copie la pregunta, trabájela en Word y así hasta donde avance y después las incorpora para dejar la evidencia. Bueno, entonces creo que es todo por ahora. Pasen muy buenas tardes. Feliz tarde. Ok, hasta luego.